Un saludo para todos, mi nombre es Lorena Rivas y vamos a hablar acerca de las curvas de indiferencia y restricción presupuestaria. Primeramente, comenzaremos hablando de lo que son los tres axiomas fundamentales de la teoría de la elección del consumidor, también conocidos como axiomas de las preferencias racionales, los cuales son axioma de completitud, axioma de transitividad y axioma de no saciedad. Para el primero, el axioma de completitud tenemos que para cualquier par de cestas de bienes A y B, el consumidor siempre puede decir que prefiere A B, por tanto A sería mayor que B o B a A y B sería mayor a A o es indiferente a ambas. Si se viola este axioma de completitud, no se puede comparar algunas cestas. Con el axioma de transitividad tenemos que si el consumidor prefiere A B y prefiere B a C, entonces necesariamente va a preferir A a C. Formalmente, si A es mayor o igual que B y B es mayor o igual que C, entonces A será mayor o igual que C. Este axioma evita ciclos inconsistentes de preferencia. Por tanto, si se viola, se van a conformar ciclos absurdos donde A va a ser mayor que B, mayor que C y mayor que A. Y el axioma de no saciedad o monotonía tiene dos versiones, una versión fuerte de monotonía estricta, donde más cantidad de cualquier bien, manteniendo constante el resto, siempre aumenta la utilidad, y una versión débil, donde más cantidad nunca empeora la situación del consumidor. Puede ser indiferente, pero nunca peor. La consecuencia, si se viola este axioma de no saciedad, puede existir demasiado de un bien o bienes malos. De ello, vamos a derivar lo que son las curvas de indiferencia. Por tanto, pues toda la teoría de la elección del consumidor puede formularse en función de preferencias que satisfagan los tres axiomas que hemos descrito anteriormente, además de algunos supuestos más técnicos. Sin embargo, resulta útil describirlos gráficamente mediante las curvas de indiferencia. Pero tenemos entonces qué son las curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia muestran las diferentes combinaciones de bienes que producen al individuo igual nivel de utilidad. Por tanto, estas son un conjunto de todas las canastas de bienes que le entregan igual satisfacción a un individuo. Tienen una función geométrica que representa combinaciones de cantidades de dos bienes que le brindan igual satisfacción a un consumidor. Y una curva que refleja únicamente aquellas combinaciones de bienes X y Y que le dan el mismo grado de satisfacción o utilidad al consumidor. Consideremos en la figura número 1 cuyos dos ejes representan el consumo de los bienes 1 y 2 por parte de un individuo. Escojamos una determinada cesta de consumo X1 o X2 y sombremos todas las que se prefieran débilmente a esta. Esta se llama conjunto preferido débilmente. Las cestas de la frontera de este conjunto, es decir, aquellas que el consumidor considera iguales que la X1 o X2, constituyen la curva de indiferencia. Podemos trazar una curva de indiferencia partiendo de cualquier cesta de consumo que queramos. Esta curva está conformada por todas las cestas ante las cuales el consumidor es indiferente. Consideremos que ahora Pedro pone en consideración su alimentación y las prendas de vestir que normalmente usa para asistir a la universidad, donde X1 son las prendas de vestir y X2 corresponde a los alimentos. Podemos, por lo tanto, realizar la siguiente interpretación. Los puntos A y B sobre la curva representan las diferentes combinaciones de alimento y vestido que ofrecen al individuo la misma utilidad de 120. En este sentido, elegir la combinación A o B o la C es indiferente al individuo, puesto que todos los puntos se encuentran sobre la misma curva de indiferencia, y eso significa que le reportan igual utilidad, es decir, 120. Uno de los problemas que plantea la utilización de las curvas de indiferencia para describir las preferencias escriben que solo nos muestra las cestas que el consumidor considera indiferentes, pero no cuáles son mejores y cuáles son peores. Algunas veces resulta útil trazar pequeñas flechas en las curvas de indiferencia que indiquen la dirección de las cestas preferidas. No se van a hacer en todos los casos, pero sí en los que el ejemplo pueda suscitar confusiones. Si no partimos de otros supuestos sobre las preferencias, las curvas de indiferencia pueden adoptar formas realmente peculiares, pero incluso en este nivel general podemos formular un importante principio sobre ella.
Las curvas de indiferencia que representan distintos niveles de preferencia no se pueden cortar. Es decir, no puede darse la situación que está descrita en esta figura número 3. Para demostrarlo, vamos a escoger tres cestas de bienes X, Y y Z, tales que la X se encuentra en una curva de indiferencia, la Y en otra y la Z en otra, en una intersección en ambas. Hemos partido del supuesto de que las curvas de indiferencia representan niveles de preferencia distintos, por lo que una de las cestas, por ejemplo X, se prefiere estrictamente a la otra, Y. Según la definición de las curvas de indiferencia, sabemos que X1 es indiferente a Z y que Z es indiferente a Y. A partir del axioma de transitividad que hemos explicado anteriormente, podemos concluir que X es indiferente a Y. Pero esta conclusión contradice el supuesto de que X es mayor que Y, con lo que queda demostrado el resultado de que las curvas de indiferencia que representan niveles de preferencias distintos no pueden cortarse. Existe un procedimiento general para construir curvas de indiferencia dada una descripción verbal de las preferencias. Primero situamos el lápiz en una cesta de consumo cualquiera del gráfico, por ejemplo, X1, X2. A continuación imaginamos que le damos al consumidor un poco más del bien 1, alfa X1 desplazándolo a X1 más alfa X1, X2. Después nos preguntamos cómo tendría que variar el consumo de bien X2 para que el consumidor fuera indiferente. Una vez determinado el desplazamiento correspondiente a una cesta de consumo, ya tenemos una parte de la curva de indiferencia. Ahora intentamos hacer lo mismo con otra cesta y así sucesivamente hasta obtener claramente la forma general de las curvas de indiferencia. Tenemos ahora los sustitutos perfectos. Dos bienes son sustitutos perfectos si el consumidor está dispuesto a sustituir uno por otro a tasa constante. El caso más sencillo es aquel en el que el consumidor está dispuesto a sustituir un bien por otro a una tasa igual a 1. Supongamos, por ejemplo, que los dos bienes son lápices rojos y azules y el consumidor le gustan los lápices, pero le da igual el color. Escoge una cesta de consumo, por ejemplo, la 10-10. Para este consumidor, cualquier otra cesta que contenga 20 lápices es tan buena como la 10-10. En términos matemáticos, cualquier cesta de consumo, tal que X1 más Y1 es igual a 20, se encontrará en la curva de indiferencia que pasa por el punto 10-10. Por lo tanto, las curvas de indiferencia de este consumidor son tan rectas paralelas como una pendiente de -1, como lo muestra la figura número 4. Las cestas que contienen más lápices se prefieren a las que contienen menos, por lo que las sucesivas curvas de indiferencia son paralelas en sentido ascendente y hacia la derecha, como indica esta figura número 4. ¿Cómo se explica este racionamiento al procedimiento general para trazar las curvas de indiferencia? Si nos encontramos en 10-10 y aumentamos la cantidad del primer bien en una unidad, ¿cuánto tenemos que cambiar el segundo para volver a la curva de indiferencia inicial? Es evidente que tenemos que reducir el segundo bien en una unidad. Por lo tanto, la curva de indiferencia que pasa por el punto 10-10 tiene una pendiente de -1. Ese mismo procedimiento general puede utilizarse con cualquier cesta de bienes con los mismos resultados. En este caso, todas las curvas de indiferencia tienen una pendiente constante de -1. Los complementos perfectos son bienes que siempre se consumen juntos en proporciones fijas. Los bienes se complementan en un cierto sentido. Un buen ejemplo son los zapatos del pie derecho y los zapatos del pie izquierdo. Al consumidor le gustan los zapatos, pero siempre lleva juntos el derecho y el izquierdo. No le sirve de nada tener uno solo. Tracemos las curvas de indiferencia de los bienes complementarios perfectos. Supongamos que elegimos la cesta de consumo 10-10. Ahora añadimos un zapato más al pie derecho, por lo que tenemos 11-10. Por hipótesis, el consumidor es indiferente entre esas nuevas posiciones y la inicial, ya que el zapato adicional no le sirve para nada. Lo mismo ocurre si añadimos un zapato más del pie izquierdo. El consumidor también es indiferente entre 10-11 y 10-10. Por lo tanto, como muestra la figura número 5, las curvas de indiferencia tienen forma de L, cuyo vértice se encuentra en el punto en el que el número de zapatos del pie izquierdo es igual al número de zapatos del pie derecho.
El incremento simultáneo del número de zapatos de pie izquierdo y del derecho desplaza al consumidor a una posición mejor, por lo que también es este caso las sucesivas curvas de indiferencia, las cuales son paralelas en sentido ascendente y hacia la derecha, como lo muestra el gráfico. La característica más importante de los complementos perfectos radica en que el consumidor prefiere consumir los bienes en proporciones fijas y no necesariamente en que la proporción sea de 1:1. Si un consumidor siempre echa 2 cucharadas de azúcar en el té y no utiliza azúcar para ninguna otra cosa, las curvas de indiferencia tendrían forma de L. En este caso, las esquinas de la L se encontrarán en 2 cucharadas de azúcar a 1 taza de té, 4 cucharadas de azúcar a 2 tazas de té, etc. Y no en un zapato del pie derecho, un zapato del pie izquierdo, 2 zapatos del pie derecho y 2 zapatos del pie izquierdo. Ahora vamos con la función Cobb-Douglas. Es la forma más utilizada en microeconomía para representar preferencias suaves, realistas y que cumple con los axiomas de racionalidad. La forma general es U, x sub 1, x sub 2 igual a x sub 1 alfa por x sub 2 beta, donde alfa es mayor a 0 y beta también es mayor a 0. También se escribe a veces como U igual a por x2 a la alfa por x2 a la beta. Es una constante positiva, no afecta las curvas de indiferencia. Ejemplo típico, U es igual a x1, 0.4 por x2, 0.6. El consumidor valora el 40% el bien 1 y el 60% el bien 2. ¿Cómo se pueden ver las curvas de indiferencia de la función Cobb-Douglas? Son suavemente convexas al origen. La función Cobb-Douglas, U, x sub 1 alfa, x sub 2 beta, genera curvas de indiferencia suavemente convexas al origen, con tasa marginal decreciente que nunca toca los ejes y reflejan preferencias realistas por la variedad. Es la representación estándar de bienes sustitutos imperfectos, ni perfectos sustitutos ni complementarios perfectos, y tiene la propiedad de que la participación de gasto en cada bien es constante e igual a sus exponentes. Ahora tenemos la restricción presupuestaria. Esta describe las combinaciones de bienes que pueden comprar el consumidor, dado su ingreso disponible ante un conjunto dado de precios. La recta presupuestaria es el conjunto de cestas que cuestan exactamente 1. Y es xp de x más yp de x, la cual también puede expresarse de la siguiente forma. Y es igual a y sobre p de y menos p de x sobre p de y por x. Esta es la fórmula de una línea recta, a diferencia de las anteriores que son curvas, y tienen una ordenada en el origen de m sobre py y una pendiente de menos px sobre py. Indica cuántas unidades del bien y necesita consumir el individuo para satisfacer exactamente la restricción presupuestaria si está consumiendo X unidades del bien X. Supongamos que el consumidor puede elegir entre varios bienes. En la vida real pueden consumirse muchos bienes, pero para nuestros fines resulta más cómodo considerar únicamente 2, ya que de esta forma podemos describir gráficamente el problema de elección al que se enfrenta el consumidor, sea la cesta de consumo del individuo XY. Esta cesta no es más que una lista de 2 cifras que nos indica cuánto decide consumir el individuo del bien X y cuánto del bien Y. Supongamos que podemos observar el precio de los dos bienes, PX y PY, y la cantidad de dinero que el consumidor tiene que gastar como I. En este caso, su restricción presupuestaria sería I mayor o igual que PX del bien X más P de Y del bien Y, y es igual al ingreso monetario. P de X es el precio del bien X, P de Y es el precio del bien y X son las unidades consumidas del bien X y las del bien Y. En esta expresión, P de X por X es la cantidad de dinero que gasta el consumidor del bien X y PY por Y la que gasta en el bien Y. Su restricción presupuestaria requiere que la cantidad gastada en los dos bienes no sea superior a la cantidad total que tiene para gastar. Las cestas de consumo que están a su alcance son las que no cuestan más que I.
Aquí hay una forma sencilla de representar una recta presupuestaria, dado que los precios PX, PY y la renta I. Basta preguntarse qué cantidad del bien 2 podría adquirir el consumidor si gastara todo el dinero en dicho bien. La respuesta es, por supuesto, I sobre PY. A continuación debe preguntarse qué cantidad del bien 1 podría comprar si gastara todo el dinero en dicho bien. La respuesta es I sobre PX. Por lo tanto, las coordenadas en el origen miden la cantidad que podría comprar el consumidor si gastara todo el dinero en los bienes 1 y 2 respectivamente. Para representar la recta presupuestaria, basta dibujar estos dos puntos en los ejes apropiados del gráfico y unirlos con una línea recta. Ahora tenemos entonces la recta presupuestaria y el conjunto presupuestario. El gráfico de la recta presupuestaria representa todas las combinaciones de los bienes X1 y X2 que el consumidor puede comprar utilizando exactamente su ingreso disponible. La recta se obtiene de la ecuación del presupuesto P1X1 más P2X2 igual a M y tiene dos interceptos. En el eje horizontal, M sobre P1, que muestra la cantidad máxima del bien X1 que puede comprarse si se destina todo el ingreso a ese bien. En el eje vertical, M sobre P2, que indica la cantidad máxima del bien X2 que puede adquirirse gastando todo el ingreso en ese bien. La pendiente de la recta es menos P1 sobre P2 y expresa el costo de oportunidad. ¿Cuántas unidades del bien 2 deben sacrificarse para obtener una unidad adicional del bien 1? En el área sombreada bajo la recta corresponde al conjunto presupuestario, que incluye todas las combinaciones de consumo que el individuo puede permitirse, ya sea gastando todo el ingreso que está sobre la recta o menos, que es lo que está debajo de la recta. Las combinaciones situadas por encima de la recta son inalcanzables con el ingreso actual. Tenemos entonces un cuadro con los cambios en la restricción y los efectos gráficos que pueden presentarse en la recta. Con un mayor ingreso M hay un desplazamiento paralelo hacia afuera con una pendiente igual. Una disminución del ingreso M tiene un desplazamiento paralelo hacia adentro con una pendiente igual. Mayor P1 hay una rotación hacia adentro que pivotea sobre M sobre P2. Es más pronunciada su pendiente. Menor P1 tiene una rotación hacia afuera, pivotea sobre M sobre P2 y tiene una pendiente menos pronunciada. Mayor P2 tiene una rotación hacia adentro, pivotea sobre M sobre P1 y tiene una pendiente menos pronunciada. Y la inflación proporcional tiene un desplazamiento hacia adentro equivalente a menor M con una pendiente igual. En el cambio de ingreso, ambos interceptos aumentan en la misma proporción en que aumentó el ingreso. En este gráfico se observa el efecto de un aumento de ingreso sobre la recta presupuestaria del consumidor. Cuando el ingreso pasa de M0 a M1, manteniéndose constantes los precios de ambos bienes P1 y P2, la recta presupuestaria se desplaza paralelamente hacia afuera. Este desplazamiento es paralelo porque la pendiente de la recta menos P1 sobre P2 no cambia ya que los precios permanecen constantes. Tanto el intercepto en el eje del bien 1 M sobre P1 como el intercepto en el eje del bien 2 M sobre P2 aumentan, mostrando que el consumidor puede adquirir mayor cantidad de ambos bienes debido al incremento del ingreso. En el área accesible, el conjunto presupuestario también se expande, indicando que ahora tiene un conjunto mayor de cestas de consumo asequibles. ¿Qué ocurre con los interceptos? Con el ingreso inicial, el intercepto en X1 sería M0 sobre P1 y el intercepto en X2, M0 sobre P2. Con un ingreso aumentado M1 mayor a M0, el nuevo intercepto en X1 será M1 sobre P1 y el nuevo intercepto en X2 será M1 sobre P2. El cambio de precios del bien 1. En este gráfico se muestra el efecto de un cambio en el precio del bien 1.
que es P1 sobre la recta presupuestaria. Cuando P1 aumenta la cantidad máxima del bien 1 que puede comprarse, disminuye M sobre P1 es más pequeño, por lo que el intercepto sobre el eje horizontal se mueve hacia la izquierda. La recta presupuestaria se inclina más pronunciadamente ya que su pendiente menos P1 sobre P2 aumenta en magnitud. Cuando en contrario P1 disminuye, el intercepto en el eje del bien 1 se desplaza hacia la derecha, indicando que ahora el consumidor puede adquirir más unidades del bien 1 con el mismo ingreso. La pendiente se hace menos pronunciada. El intercepto sobre el eje del bien 2 permanece constante porque ni el ingreso ni el precio del bien 2 cambiaron. Como resultado, la recta presupuestaria rota alrededor del intercepto vertical, que es el eje del bien 2. En el cambio del precio P2, en este gráfico se observa el efecto de un cambio en el precio del bien 2 sobre la recta presupuestaria. Cuando P2 aumenta, la cantidad máxima del bien 2 que el consumidor puede adquirir disminuye, M sobre P2 se reduce, por lo que el intercepto vertical se desplaza hacia abajo. La pendiente de la recta presupuestaria cambia, volviéndose más inclinada, ya que ahora el bien 2 es relativamente más caro. En cambio, si P2 disminuye, el intercepto vertical se desplaza hacia arriba, indicando que se puede adquirir más unidades del bien 2 con el mismo ingreso. La recta se hace menos inclinada. El intercepto del bien 1 permanece fijo porque ni el ingreso ni el precio del bien 1 han cambiado. Esto produce una rotación alrededor del intercepto horizontal que actúa como punto fijo mientras la recta gira. En pocas palabras, la rotación por el cambio en P1, cuando el precio del bien 1 cambia, la recta rota alrededor del intercepto vertical. Si P1 sube, puedo comprar menos del bien 1. El intercepto horizontal baja, la recta se inclina más. Si P1 baja, ocurriría lo contrario. Y en la rotación por el cambio en P2, cuando cambia el precio del bien 2, la rotación ocurre alrededor del intercepto horizontal. Si P2 sube, puedo comprar menos del bien 2. El intercepto vertical baja, la recta se vuelve más inclinada. Si P2 baja, la recta se hace más plana. Los cambios proporcionales en ambos precios. El gráfico representa qué ocurre cuando ambos precios del consumidor P1 y P2 cambian en la misma proporción. Por ejemplo, los dos precios se duplican o los dos precios aumentan en un 50% o los dos precios disminuyen en un 20%. El ejemplo típico es P1 que va a 1.5 P1 y P2 a 1.5 P2. Este gráfico muestra una recta presupuestaria original y una recta nueva con una misma inclinación, pero más cerca del origen. Es decir, la recta se mantiene paralela. Pero ahora acá corta ambos ejes en valores más pequeños. Este gráfico muestra el efecto de un cambio proporcional en los precios de ambos bienes sobre la recta presupuestaria del consumidor. Cuando los precios del bien 1 y del bien 2 aumentan en la misma proporción, la pendiente de la recta presupuestaria no cambia, ya que depende de la razón P1 sobre P2, la cual permanece constante. Sin embargo, los interceptos en ambos ejes se reducen, lo que indica que el consumidor puede adquirir una menor cantidad máxima de cada bien, dado que su ingreso ahora rinde menos. En consecuencia, la recta se desplaza paralelamente hacia adentro, manteniendo su forma, pero acercándose al origen. Si por el contrario ambos precios disminuyen proporcionalmente, la recta se desplaza hacia afuera, ampliando el conjunto de cestas asequibles. Tenemos acá un ejemplo numérico completo donde existe una frontera presupuestaria inicial y cambios en el ingreso. Explicamos primeramente la frontera presupuestaria inicial. Este gráfico muestra todas las combinaciones posibles de café y leche que el consumidor puede adquirir con un ingreso de 120 euros.
La ecuación presupuestaria es 2x1 más 1.xx2 es igual a 120. Los interceptos representan la cantidad máxima que puede adquirirse si el consumidor destina todo su ingreso a un solo bien. Máximo de café 60 tazas y máximo de leche 80 litros. La pendiente de la recta es menos 2 sobre un quinto va a ser igual a menos 4 tercios. E indica cuántos litros de leche deben sacrificarse para obtener una taza adicional de café. Este gráfico constituye el punto de partida para analizar cómo cambian las posibilidades de consumo cuando se altera el ingreso o los precios. En el primer caso, cambio en el ingreso, tiene un desplazamiento paralelo. Este caso representa el incremento del ingreso a 180 euros. P1 es igual a 2 euros y P2 a 1.5 euros. En este gráfico, la frontera presupuestaria se desplaza paralelamente hacia afuera debido a que el ingreso del consumidor aumenta 120 euros a 180 euros, mientras los precios permanecen constantes. La ecuación resultante es 2x1 más 1x2 es igual a 180. Como consecuencia aumentan los interceptos. El máximo de café son 90 tazas y el máximo de leche 120 litros. La pendiente de la recta no cambia, ya que los precios no se modifican. El desplazamiento paralelo implica que ahora el consumidor puede alcanzar combinaciones más altas de ambos bienes, ampliando su conjunto presupuestario. Este gráfico ilustra cómo un mayor ingreso incrementa el poder de compra sin alterar los precios relativos. En el caso 2, aumento del precio del café, existe una rotación hacia adentro. Hay un aumento de P1 de 2 euros a 3 euros. Aquí se muestra el efecto de un incremento en el precio del café sobre la frontera presupuestaria. La nueva ecuación presupuestaria es 3x1 más 1.5x2 es igual a 120. Esto modifica el intercepto horizontal. El nuevo máximo de café son 40 tazas, el anterior eran 60. El intercepto vertical permanece igual, 60 litros, ya que ni el ingreso ni el precio de la leche han cambiado. La pendiente ahora es menos 3 sobre un quinto es igual a menos 2, lo que hace la recta más inclinada. Este gráfico muestra una rotación hacia adentro, señalando que el café se volvió relativamente más costoso y que cada taza ahora cuesta más litros de leche en términos de sacrificio. Este caso representa una reducción del poder adquisitivo sobre el bien cuyo precio aumentó. Y en el caso número 3, el aumento proporcional del 50% de ambos precios causa un desplazamiento hacia adentro. Aumentan los precios un 50%, por tanto P1 es igual a 3 euros y P2 2.25 euros. M va a ser igual a 120 euros. En este gráfico, tanto el precio del café como el de la leche aumentan en la misma proporción. La ecuación presupuestaria ahora es 3x1 más 2.25x2 igual a 120. Los nuevos interceptos son máximo de café 40 tazas y máximo de leche 53.33 litros. La pendiente sería menos 3 sobre 2.25 igual a menos 4 tercios. Permanece exactamente igual a la pendiente original porque los precios aumentaron en la misma proporción. El resultado es un desplazamiento paralelo hacia adentro, mostrando que el ingreso real se reduce aunque la relación entre los precios no cambia. Este caso equivale a tener un ingreso menor en términos de poder adquisitivo. Con esto finalizamos nuestra exposición de hoy, esperando conseguirnos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su atención.